Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos a este espacio de experiencia Renova. Mientras se van conectando, vamos a ir saludando. Bienvenidos, hoy tenemos un día espectacular aquí en Argentina, un día muy primaveral, un día realmente muy hermoso. Mientras voy esperando que se conecten y me van a ir comentando cómo se ve, cómo está el sonido, les voy a ir agradeciendo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por ir conectándote. Si te pido si me avisas el sonido, cómo estamos con todo, imagen y sonido. Muchas gracias por sumarse. Hola Toti Vargas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Igualmente, Dios te bendiga, muchas bendiciones para vos, para toda tu familia, todos los que se van. Hola Estela Maris, ¿cómo estás? ¿Qué te estás sumando? Bendecido día. Hola, que te está sumando Pau, por ahí veo. Bendiciones también para vos. El sonido, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias. Si se escucha bien. Bueno, hoy seguimos compartiendo historias que hicieron grande. Habíamos visto un personaje también muy particular y hoy vamos a ver otro muy inspiracional para este momento. Hola Melanie, ¿cómo estás? Paz y bendiciones. Bien, muchas gracias Estela Maris, gracias a todos los que ahí se van sumando y se pueden ir conectando. Les decía que hoy tenemos un hombre también muy inspirador para nuestro tiempo, porque tiene una mirada realmente maravillosa, asombrosa, y que en este tiempo nos viene a ayudar muchísimo. También como muchos de los que fuimos viendo, que con su visión, con su manera de ser, con su manera de poder inspirarnos, nos aportan muchísimo para nuestra iglesia. También vamos a tener un momento de espiritualidad, así que también vamos a contar esa historia que está detrás de la historia de su formación de espiritualidad. Un momento de encuentro con Jesús, porque vamos a también un poquito poder rezar. Un momento de encuentro con la palabra, un momento de encuentro de oración también, para que podamos justamente tener un encuentro con nuestro Salvador. Voy siguiendo saludando. Hola Alexandra Malín, ¿cómo estás? Bendecido día desde San Nicolás. Desde San Nicolás. Hola Sondalle de Zona Sur, ¿cómo estás Sol? Bienvenidos a todos. Vamos a seguir haciendo. Hola Roxana Karina, bendecido día, muchas gracias. Seguimos saludando, vamos a dejar pasar unos minutitos y vamos a hacer como lo estamos haciendo las otras semanas, 10 minutos. Vamos a hacer un desarrollo de este personaje y luego vamos a justamente a compartir un poquito de oración y saludar un poco, y en el momento en que voy a seguir desarrollando la prédica, la enseñanza, lo que tenemos que ver hoy, abrazo, no lo voy a hacer, lo hacemos sí al final. Bienvenidos a todos, bendecidos. Me gustaría, antes de poder iniciar en el desarrollo, meternos en la persona que hoy tenemos para ver, hacer una oración, poder rezar. Hoy tenemos también el día recordamos a los sacerdotes, que vos y yo podamos rezar también, claro, por cada uno de esos sacerdotes que fueron siendo luz, que nos ayudaron a hacer caminos, que seguramente deben ser muchísimas personas, que nos acompañaron en momentos de dolor, que nos ayudaron a crecer, que nos dieron herramientas, que fueron para nosotros hombres muy importantes, ¿no? Es importante tener ese tiempito de dedicarle para poder rezar por los sacerdotes, aquellos que fueron guías espirituales, aquellos que fueron nuestros confesores, aquellos que escucharon justamente nuestras dolencias, nuestros pecados, aquellos que nos llevaron justamente al encuentro con Jesús. Rezar también por los sacerdotes, rezar justamente por el Santo Padre, también pedir por las intenciones, por este tiempo de dificultad de iglesia,
pero también de un tiempo de mucha bendición. Y les quiero hacer un adelanto breve. Hoy también el que vamos a ver tenía un momento de dificultad. Estaba inmerso la iglesia en un tiempo de tiempos difíciles, como quizás los que nos toca vivir a nosotros, y Dios lo va llamando justamente para poder aportar algo a esa iglesia que estaba en una situación difícil. Había desorden, había decadencia. Voy a seguir desarrollando en breve un puntito nada más para poder hacer alusión. Y qué bueno, como habíamos visto, y voy a hacer referencia a esto, como habíamos visto justamente en la persona anterior que teníamos un hombre que estaba metido justamente en la oración y en la meditación. Y ahora vamos a tener justamente algo totalmente distinto, Así que, bueno, ¿qué te parece si vos y yo podemos ir empezando a consagrar esta tarde, a poder rezar, a poder pedirle al Espíritu Santo que empiece a orar en tu vida y en mi vida, y que Él también pueda conducirnos a la presencia de Jesús? Vamos a pedirle a este Santo Espíritu que nos venga a iluminar, que nos venga a guiar, ¿sí? Vamos a comenzar orando, consagrándonos en la oración, y hacémoslo juntos desde tu casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te queremos dar gracias, Señor, por la vida. Te queremos pedir en este tiempo que puedas bendecirnos, bendecir a cada uno de nuestros sacerdotes, especialmente a aquellos que nos acompañaron. Te queremos dar gracias por cada uno de esos sacerdotes, esos hombres que fueron luz para nosotros, para nuestras vidas. Te queremos dar gracias por su vida y te queremos bendecir, Santo Dios. Te queremos dar gracias y te queremos pedir que ilumines la vida de todos los sacerdotes. Especialmente también te queremos pedir, si alguno tiene un familiar que es sacerdote, que justamente pueda consagrarlo a nuestro Señor Jesús. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada una de las personas que hoy va a estar viendo, compartiendo. También envía tu Espíritu Santo por las personas que lo van a ver. Y te pedimos que me des a mí justamente tu luz para que pueda transmitir tu palabra, tu mensaje. Abre el entendimiento de cada una de las personas que van a estar escuchando este mensaje, y que en esta predicación, en este mensaje, en esta enseñanza, caiga en tierra fecunda y que pueda dar mucho fruto para tu mayor gloria. Nos consagramos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que podamos empezar justamente rezando para pedirle que en tu vida y en mi vida comience a obrar el Señor, que podamos ser también instrumentos de bendición. Y el hombre que hoy vamos a compartir justamente es un hombre muy inspiracional, un hombre que nos inspira continuamente a nosotros, un hombre que nos llena justamente de tanta luz. Y quiero entrar en la historia, detrás de la historia de este hombre, pero contarte que era una persona que tenía una presencia del Espíritu Santo muy grande. Estaba lleno del Espíritu Santo porque era una persona que se dedicaba mucho a la oración, y se dedicaba mucho justamente a por un lado, a hacer oración, y por otro lado ayuno, lo que lo hacía un hombre de la presencia de Dios. Nosotros hemos visto que había muchas personas de los que hemos visto que se destacaban por su gran pensamiento, doctores, teólogos, papas, que se destacaban por su pensamiento, quizás tenían espiritualidad y pensamiento, pero este hombre tenía mucho de oración, era un hombre que tenía una espiritualidad, y eso lo hacía estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos saber? Por los frutos lo conocerán. En él estaba el fruto del fruto del Espíritu Santo, de la paz, de la alegría. Se destacaba un hombre que tenía mucha paz.
y de eso también vamos a hablar. Los frutos de ese Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo que obraba justamente en su vida. Y eso es también lo que yo te quiero invitar a vos, a que podamos ser hombres y mujeres en este tiempo, en nuestro tiempo, en nuestra actualidad, llenos de la presencia del Espíritu Santo, y que en tu vida y que en mi vida también tengamos los frutos, que nos conozcan por los frutos del Espíritu Santo, que nos conozcan a nosotros, que podamos ser hombres y mujeres ungidos, llenos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay en nosotros, en nuestras vidas y en nuestros corazones, la paz del Señor, la paz de Jesús, porque está en nosotros el Espíritu Santo y tenemos en nuestras vidas y en nuestros corazones alegría. Hay alegría en nuestras vidas y vamos a trabajar justamente en esto. La vida de que te quiero compartir hoy es de este hombre lleno de la presencia de Dios, que yo le llamo Panchito. Panchito era un hombre que había nacido en Italia en el 1181, por allí en Italia, en un lugar que se llama Asís. Brevemente lo vas a conocer porque es uno de los santos más populares. Asís, denominado Panchito, así lo llamo yo por lo menos, ¿no? Panchito nació en el seno de una familia que no tenía grandes preocupaciones económicas, de madre noble, de padre comerciante que viajaba mucho a Francia, por eso a él le dicen Panchito, es decir, le decían Francesco el francés, porque también su padre viajaba mucho a Francia, Francesco le decían el francés, y es justamente de quien te estoy hablando, de Francisco de Asís, pero él nace en el seno de una familia acomodada. A él realmente, como te decía al principio, no le gustaba, no prestaba tanta atención en los estudios ni en el comercio, que era su padre comerciante, no se dedicaba tanto a esto, sino que va a poner el énfasis en otros aspectos que hoy te había mencionado, como por ejemplo el aspecto de la oración. Y él no se dedicó justamente ni a la parte comercial, no se dedicó a la parte de poner todo el énfasis en el estudio, sino todo el énfasis en la oración. Y de aquí es que brotan justamente muchos de los frutos y todo lo que va a salir elaborado de la vida de este hombre, ¿no? Entonces, en un tiempo él se dedicó, hubo entre ciudades había una discordia entre Asís y otra ciudad vecina, y hubo como un pleito, como una guerra, como un motín, algo, y se enfrentaron. Y él cayó un año preso. En ese momento de dificultad, él estuvo un año, más o menos aproximadamente a los 20 años, y en esos 20 años que él, en esa edad que le tocó a los 20 años, estuvo un año preso. Y en estar en año preso se destacó porque tenía una gran alegría. Voy a tomar un poco de agua. Y es importante poder destacar en la vida de él la alegría. En el medio de la dificultad, lo que destacamos de Panchito, de Francisco, es que había alegría. Y esto va a ser muy importante en toda su vida, tener alegría. En el medio del momento de la dificultad nos enseña ya desde joven, antes de tener justamente una espiritualidad, antes de empezar a desarrollar la oración, el ayuno, ya tenía una característica propia en su vida, que era la alegría. Y fue así que en este tiempo él, después de salir de ese año de prisión, después de ese momento, cayó muy enfermo, y después de estar enfermo decidió dejar todo, tenía una familia acomodada, y dedicarse a la oración. Él quería dedicarse a la oración. Como muchas de las personas de nosotros que a veces en este tiempo que estamos dentro de la iglesia, dice, bueno, vamos a la iglesia nosotros, y nos tildan como locos, porque vamos a rezar, porque vamos al encuentro con Jesús, o porque también hacemos misa en Facebook. Nos dedicamos tanto a otras cosas, sino que nos dedicamos a estar en el encuentro con Jesús, a la oración. A esto es lo que nos llama el Señor, a esto iba Francisco. Y en la oración comienza a darse cuenta y empieza a abandonarse y a alejarse, y comienza a sentir que Dios le habla y le pide que empiece a restaurar una iglesia. Lo que él había entendido es una restauración, por ejemplo, material,
Pero había otra cosa que le estaba pidiendo que lo va a detectar más adelante. Y él empieza justamente a acercarse a la oración y al ayuno. Oración y ayuno. Quizás muchos de nosotros estemos en este tiempo dedicándonos al ayuno y a la oración, y eso nos da mucho fruto. Y lo que te quiero destacar, que empieza a formarse en él algo que tiene que ver con la paz. La paz es algo que es característico de él, y empieza a saludar a cada una de las personas diciéndole: la paz del Señor esté contigo. Y empieza justamente a hablar con estos términos, ¿no? Saludando a las personas, y le decía: la paz esté contigo. Y comunicaba la paz. Y no es cualquier paz, porque vamos a hablar justamente de este tema de la paz, que es la paz que es la que nos da Jesús, la paz del resucitado. Cuando nosotros en la misa, después de la paz, damos ese saludo, no damos un saludo normal, sino estamos presentando al otro hermano, llevándole la paz del resucitado, una paz diferente, no la paz que nos da el mundo. Y es ese mundo que dice ser de estar en una paz que no es tanto paz, porque si tuviéramos tanta paz no habría tanta discordia, tantos enfrentamientos, tantas guerras. No tenemos esta paz. Esta paz que nos habla Francisco es una paz que reside justamente en la plenitud del amor, y que se lo da justamente el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, de haber empezado a tener una vida de oración, una vida de ayuno, una vida dedicada a esta oración. Y cuando hay paz en nuestro corazón, es como que la alegría y la paz son dos cosas que van de la mano, ¿no? Porque en esa alegría que vamos teniendo, justamente se nos va mezclando una paz que nos hace estar en una serenidad terrible. Y a partir de que empieza a tener esta serenidad, también ya había meditado y había pensado que comenzaba a alejarse de las cosas materiales. No poner tanto nuestro énfasis en las cosas materiales. Y ya había decidido empezar a dar todo lo que tenía para poder dedicarse a su vida de oración, a su vida de ayuno, y a poder ayudar a las personas, a poder ayudar a la gente, a poder ayudar a tantas personas. No tanto poner el énfasis en uno, no tanto poner el énfasis en las cosas materiales, porque justamente cuando tenemos esa paz, nosotros lo que nos va sucediendo es que ponemos el objeto, toda nuestra atención, todo nuestro objeto en Dios. Y nos vamos justamente olvidando de todo lo que nos preocupa, de lo que es lo material. Y Francisco fue trabajando esto de esta manera, y se fue despojando de lo material, y se fue acercando a Dios. Se fue acercando cada vez más a Dios. Y esto es algo sumamente importante, ¿no? Porque en su vida lo fue trabajando tan bien, tan perfectamente, que fue desarrollando toda esta espiritualidad basada, por un lado, en la alegría, una característica, y en la paz. Y entonces nosotros podemos pensar, hay muchas cosas que nos van robando la paz, cosas que nos quitan la paz. A veces son los pleitos en las familias, que no nos ayudan a poder estar en paz, aunque nosotros vengamos de un retiro, o que vengamos de la Eucaristía, o que escuchemos un grupo, que escuchemos una predicación, nos va quitando la paz. Muchas veces son los pensamientos, que también son el antiproyecto, que me gusta decir, de Dios, el enemigo que nos pone justamente sus pensamientos que no vienen de Dios y nos van quitando la paz. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar en estas cosas: ¿por qué a mí me va de esta manera? ¿Por qué al otro le va mejor? Y nos vamos preocupando por cosas que no nos dejan en paz. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué al otro le va bien? Nos va quitando la paz. Y es lo que a nosotros no tenemos que permitir, es que no nos quiten la paz del Señor. Aquella presencia de Dios en nuestro corazón, que no nos hace pensar en otra cosa, y es hacernos sentir de una manera plenitud, de una manera plena, estar en plenitud en la presencia de Jesús. Y esto es fruto también justamente de la oración. Y como te decía, Jesús nos deja la paz. Después de haber resucitado, se le aparece a sus discípulos, se le aparece a los apóstoles, y dice: la paz esté con nosotros. Es propiamente del encuentro con Jesús, es propiamente de la presencia del Espíritu Santo, esta paz
que te estoy hablando y que también justamente lo vivía y lo experimentaba en su vida Francisco, ¿no? La paz. Tenemos que estar en la paz de Jesús. Cuando nosotros estamos en la presencia, en la paz de Jesús, no necesitamos tantas otras cosas, solamente queremos estar en la presencia de Jesús. Y esto lo vamos trasladando a todas las áreas, en las áreas de la economía, en las áreas de los estudios, en las áreas de las decisiones, porque estamos en paz. Y haciendo un paralelismo con, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, en el discernimiento hablaba de que lo que a uno lo deja en paz tiene que estar yendo en ese camino. Lo que a nosotros nos quita la paz en un discernimiento es justamente que no viene de Dios. Entonces nosotros nos quedamos por el otro carril, por el otro lado, en la presencia de Jesús, en el plano de la presencia del Espíritu Santo, en el plano de la presencia de Dios, ¿no? Y es esto sumamente importante, vivir la paz, vivir la paz. Otro punto que quiero arreglar y mencionar, perdón, arreglar no, antes voy a tomar un poco de agua. Algo que vivía Francisco era vivir el Evangelio. Y aquí quiero hacer un ítem y un paréntesis en la santidad. Los santos nosotros tenemos que imitarlos y vivir y verlos porque fueron los que encarnaron el Evangelio, es decir, hicieron carne la palabra de Dios. Y Francisco era una persona que hacía carne la palabra de Dios, es decir, lo asumía con su cuerpo, lo vivía, lo practicaba. Hacer carne, nosotros tenemos que mirar a los santos y decir, bueno, a mí me gusta la vida de Francisco, me gusta la vida de San Benito, me gusta la vida de San Ignacio, y esto lo voy viviendo a su manera, y ellos son los que nos van dando luz, son los que justamente hicieron lo que fue viviendo Jesús. Y hay una de las características que más adelante vamos a ver, que el mismo Francisco había recibido el milagro en su vida de las llagas de Cristo. Antes de fallecer, antes de morir, a los 44 años había experimentado la llaga de Cristo. De tanto hacer radicalmente en su vida, poner en la presencia de Dios su vida, en tanto practicar, en vivir, en poner el cuerpo, justamente es las llagas de Cristo, que es un milagro, lo vivió este hombre, ¿no? Pero esto de justamente vivir el Evangelio, vivir lo que está en la palabra de Dios, encarnar la palabra de Dios. Y ahora justamente es una pregunta que me puedo hacer yo, que lo puedes hacer vos. ¿Encarnás la palabra de Dios a tu vida? ¿Dejás que la palabra de Dios en tu vida justamente se haga carne? Que la palabra de Dios justamente viva en vos. Es un llamado a hacerlo vivo, ¿no? Que la palabra viva justamente en tu vida. Vamos a compartir las Sagradas Escrituras y a seguir desarrollando esto que nos va a seguir dando luz. Nos va a seguir dando luz. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, 3. Y yo te voy a ir leyendo, y es algo que vivió y experimentó este buen hombre. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 2 y 3. Y esto es algo que él empezó a experimentar en su vida, aparte de otras que la tomaba radicalmente. Romanos capítulo 12 es un libro, un libro de San Pablo, ¿no? Es una de las cartas que les escribe a los romanos, auténtica de este hagiógrafo que es San Pablo. Dice, no tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Palabra de Dios. Quiero leerla porque esta palabra tiene mucha belleza y tiene que ver con Francisco también, ¿no? No tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente. Aquí me voy a detener. No tomen como modelo a este mundo. Significa la paz de este mundo no es la paz de Jesús. No tengamos en cuenta la paz de este mundo, sino
la paz que nos da Jesús. Por el contrario, transfórmense interiormente. Esto de poder también en nuestra vida lo había vivido y experimentado Francisco, pero que nosotros podamos también hacerlo, transformarnos interiormente. Él había llegado a un momento de decidir, de poder seguir estudios, de poder seguir con su vida de comerciante, de poder tener una vida aburguesada, por así decirlo. Sin embargo, él prefirió transformarse interiormente, empezar un camino de conversión, cambiar interiormente. Y esto estamos llamados, tanto vos y como yo, a cambiar continuamente. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos dice en el punto 3 que también invita el Papa Francisco, que ahora vamos a hablar, a hacer una alusión de Francisco con Francisco, invita a cada cristiano a hacer una renovación del encuentro con Jesús. Es decir, que vos ya tuviste tu encuentro con Jesús. Yo he tenido mi encuentro con Jesús. Yo he tenido un encuentro fuerte con Jesús. Quizás vos también hayas tenido un encuentro con Jesús que haya cambiado tu vida. Pero el Papa Francisco ya nos invita a renovar cada día un encuentro con Jesús. Es decir, que el encuentro nos sigue haciendo en nuestro corazón mella, sigue obrando en nuestras vidas, ¿no? Y esto Francisco lo vivía porque se dedicaba a largos tiempos de oración, largos tiempos de ayuno, seguir renovando y seguir justamente en este tiempo cambiando, renovando nuestra mentalidad. Es algo que él hizo, renovó su manera de pensar. ¿Para qué? Para que pueda renovar su manera de vivir, renovar nuestro modo de pensar para poder renovar nuestra manera y estilo de vida. Es algo que vivió Francisco. Él podía haber tenido esta vida tranquila, burguesada, que no tenía dificultades ni tenía que salir a pedir, porque luego pedía limosna para poder arreglar las iglesias, construir esto que él había sentido de la iglesia de San Damián, por ejemplo. Y no, se dedicó, cambió su modo de pensar y cambió su estilo de vida. Y este estilo de vida justamente es el que lo lleva a este hombre a ser el fundador de los franciscanos y a llevar un camino de espiritualidad. Pero ¿cómo lo hizo? En el encuentro con Jesús, viviendo el Evangelio, viviendo la palabra de Dios. Claro, ahora te estoy leyendo Romanos, pero estos Romanos nos ilumina justamente el pensamiento, la forma, el estilo de vida de este hombre que es santo, que lo fue viviendo, que lo fue experimentando y que fue renovando continuamente su encuentro con Jesús. A esto es lo que estamos llamados todos nosotros. Esto que nos dice el Papa Francisco: renová tu encuentro con Jesucristo. Invito a cada cristiano a renovar su experiencia con él, justamente con el resucitado. Y esto también es decir, con esta palabra, conocemos la voluntad de Dios. Francisco la fue descubriendo, se fue haciendo santo, fue empezando estos frutos del Espíritu Santo, de la paz, de la alegría. Fueron frutos justamente de sus largas horas de oración, de sus largos tiempos de ayuno, y fueron haciendo justamente conociendo la voluntad de lo que Dios le pedía, alejado de todo lo que tenía justamente en su familia, porque muchas veces seguimos los propios estilos de vida de nuestros familiares. Bueno, mi papá trabaja en un kiosco, yo voy a ser kiosquero. Mi papá es contador, yo voy a ser contador. Mi papá tiene un negocio, yo voy a seguir adelante con este negocio. Y no nos preguntamos qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, cuál es la voluntad. Esto desafió, en cierta manera, cambió su manera de pensar. Francisco cambió y siguió adelante buscando lo que Dios le estaba pidiendo, ¿no? A esto es lo que yo en este tiempo te animo. Y es algo que yo también experimenté, cambié mi manera de pensar, cambié mi manera de vivir en el encuentro con Jesús. Cuando tuve mi encuentro con Jesús, cambié mi manera de pensar y fue cambiando mi manera de vivir. Pero no ha quedado en aquel encuentro fuerte con Jesucristo, sino que he ido continuamente, sigo encontrándome con Jesús y sigo en mi vida preguntando la voluntad de Dios, ¿no? En este tiempo, en nuestras vidas. Y esto es lo que nos invita el Papa Francisco. Por eso yo también te quiero detener y preguntarte, ¿preguntás cuál es la voluntad de Dios para tu vida?
¿Te animás a preguntarle a Él cuáles son los planes en este tiempo para tu vida? Mira, justamente es llamado en un tiempo de la iglesia o la etapa medieval que venía viviendo, porque esto es en el siglo XII aproximadamente, eran tiempos de dificultad justamente de la iglesia, era una edad media en decadencia, un tiempo difícil en la iglesia. Nosotros habíamos hablado de San Benito en el siglo IV, que era un tiempo de estar adentro, de estar encerrados y orando hora y labora, ¿no? Estar en la oración y trabajo. Y luego se fue extendiendo y fue dando sus resultados, pero ya no seguía el rumbo. Esto se venía en un proceso de decadencia. Necesitaba un nuevo aire la iglesia. Necesitaba renovarse la iglesia. Y aquí el término es muy importante, renovarse. La iglesia necesitaba renovarse. Había sido llamado Francisco en tiempos de dificultad de la iglesia. Y justamente esto de renovar necesita hacer algo nuevo para la iglesia. Y nosotros en este tiempo, yo hago un paréntesis y es algo que yo pienso, ¿no? Nuestra iglesia en este tiempo, después de esta situación difícil de pandemia, va a vivir un cambio justamente profundo. Se está renovando en este tiempo justamente la iglesia, porque no va a quedar de la misma manera que fue antes de la pandemia. Ahora, después de la pandemia, justamente va a ser un nuevo estilo de la iglesia, ¿no? En este tiempo se está justamente renovando, y la confianza que tengo de que va a ser una iglesia más aguerrida, más fuerte, más llena de la presencia de Dios, con más fuerza, con más, justamente en los libros de los Hechos Apostólicos, Jesús manda a que estén en un lugar a los apóstoles, a los discípulos, y estuvieron rezando durante 9 o 10 días. Después de haber rezado, justamente viene el Espíritu Santo y los envía con fuerza. Pidámosle a Dios que en este tiempo, también después de pandemia, que envíe su Espíritu Santo para que podamos salir como iglesia renovada de este tiempo de pandemia, que podamos salir con más fuerza, que podamos salir con más predicación, con múltiples dones, con más carismas, y que podamos anunciar al mundo. Y justamente es esto que Francisco sale a anunciar, ¿no? No estaba adentro, sino que empieza a salir a predicar. Está justamente en una iglesia que está en salida. Estaba la iglesia, ya te vuelvo a decir, había desorden y había decadencia, vivía un tiempo de dificultad. La iglesia estaba viviendo un tiempo de dificultad, como quizás nos toca vivir ahora, y justamente en tiempos de dificultad va surgiendo algo nuevo comienza a pasar. Y aquí es muy importante Francisco de Asís, ¿no? Porque él, a través de su oración, de poder escuchar a Dios, cuál era la voluntad de Dios, comienza a pasar esto, ¿no? Y se empieza a destacar también la alegría del Evangelio, porque era un hombre que tenía, habíamos mencionado, después de haber estado un año preso, se destacaba su alegría. Y esta alegría que tenía de poder estar en el encuentro, en la oración, en el ayuno con Dios, lo va trasladando también a su forma de ser, a su predicación. Y aquí tenemos que tener justamente esta alegría del Evangelio que nos habla también la palabra de Dios, que nos dice el apóstol San Pablo. San Pablo nos dice continuamente: estén alegres. Estén alegres. Uy, pero estamos en tiempos de dificultad, estamos en tiempos de pérdida, estamos en tiempos de enfermedad. Estén alegres. Y este llamado es a comunicarlo, la alegría. Y esto lo vivía, era conocido Francisco justamente por estar alegres, ¿no? Otra característica que vemos es la alegría. Estar alegres. Yo quiero compartir también con vos la palabra de Dios que nos habla en Filipenses. En Filipenses nos dice la palabra de Dios. Filipenses 4, vamos a ir a Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4. El apóstol San Pablo les escribe a los cristianos, a los de Filipo. Es otra carta de las auténticas de San Pablo, una carta muy bonita. Dice, capítulo 4,
versículo 4, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. Palabra de Dios. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, 2 veces lo menciona en 7 palabras. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense y que la bondad de usted sea conocida por todos los hombres. Palabra de Dios. Y aquí es esto de poder trabajar nuestra alegría y tener la misma en este tiempo, en la actualidad, como Francisco, como mencionaba primero. Estamos hablando de la vida de San Francisco de Asís, un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre con la mirada puesto en Dios, que fue descubriendo lo que Dios le pedía en tiempos difíciles. Y habíamos también mencionado la paz, y ahora estamos mencionando la alegría. Y esto es importante, ¿no? Si vos y yo tenemos alegría en nuestra vida es porque está la presencia del Señor. Si estamos alegres es porque estamos justamente viviendo la palabra de Dios. Si tenemos una alegría verdadera, estamos justamente en la presencia del Señor. Y hay una encíclica, una carta que, bueno, acá nos habla esto de la palabra de Dios, ¿no? Pero Francisco menciona también en la alegría del Evangelio que justamente lo que hacía Francisco es compartir esa alegría, compartir el Evangelio, compartir la vida, compartir, darse. Y Francisco justamente nos dice en la alegría del Evangelio que la vida del cristiano es justamente que se va enriqueciendo cuando uno se va dando, más cuando alguien se va encerrando en sí mismo en el aislamiento, no se llega a la plenitud, ¿no? Francisco nos dice, la vida se acrecienta, dice así, la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Y justamente este buen hombre se había entregado, había compartido su vida, principalmente, por un lado, con los más pobres, por otro lado, predicando y compartiendo la alegría. Es decir, que no mezquinaba su vida, que la ponía al servicio de los demás. Y es esto que nos llama Francisco en este tiempo la alegría del Evangelio, ¿no? Poder estar en salida, poder estar compartiendo, poder anunciar a Jesús, ¿no? En este tiempo es importante poder llevarlos al encuentro a los hermanos de Jesús. Esto también es lo que hacía Francisco, porque predicaba. Y en una de sus predicaciones se había convertido quien fuera Santa Ana. Después de haberlo escuchado a Francisco, se había convertido Santa Ana. Es anunciar a Jesús. El querigma es esto, justamente el anuncio de Jesús muerto y crucificado, muerto y resucitado. Jesús está vivo. Llamamos justamente al encuentro con Jesús, que está vivo, que nos comunica vida. Y nosotros justamente, como hacía Francisco, estamos comunicando la vida. Y nosotros cuando compartimos, cuando comunicamos vida, justamente nos acrecentamos, obtenemos un desarrollo en el personal. Es nada más ni nada menos que estamos haciendo ahora, poder darnos, poder compartir. Vos estás compartiendo tu vida conmigo y yo estoy compartiendo la vida contigo, y en esta manera es que nosotros nos vamos dando y justamente vamos haciendo un desarrollo. Y aquí es donde dice esto el Papa Francisco, renova, un llamado a renovar el encuentro cotidiano con Jesús. Si en tu vida has experimentado un profundo encuentro con Jesús, el Papa Francisco nos invita a tener otro encuentro más profundo con Jesús. ¡Wow! Esto es buenísimo, esto es hermoso, esto es divino, tener cada día un encuentro más íntimo, un encuentro más profundo. Francisco decía esto justamente, que no se dedicaba tanto al estudio porque tenía miedo de dedicarse y empezar a perder tiempo en la ciencia, y él prefería estar en el encuentro con Jesús. Él quería estar más tiempo, no quería perder las 24 horas en el estudio ni 8, no, yo no quiero, yo quiero dedicarme al encuentro justamente con Jesús.
en el tiempo, en la oración, en el diálogo con el amado, en un diálogo de amor, en el lenguaje de amor que es la oración, encontrarme con Jesús. Y aquí también podemos pensar en esto, ¿no? Tantas personas que no tienen, por un lado, encuentro con Jesús, no han tenido un encuentro querigmático, no han tenido el encuentro de la alegría, no han tenido el encuentro todavía justamente con la paz del Señor. No hay paz, porque quizás en muchos lugares hay enfrentamientos, peleas, y nos vienen lluvias de oraciones, pedidos, gente a la cabeza de tantas personas que no viven en paz, tantas personas que no encuentran a Jesús, tantas personas que no tienen justamente el encuentro con el crucificado, y aquel que es el crucificado también es el resucitado, aquel que es el resucitado. Entonces, seguimos aquí con esto de Francisco. El bien tiende a comunicarse, y lo que hacía Francisco tenía un encuentro de paz. Vamos a volver a este tema de la paz y luego vamos a hacer una síntesis. Estaba en paz justamente con él, con la naturaleza, está en paz con Dios y consigo mismo, ¿no? Estas 4 características que tenía Francisco, ¿no? Y justamente es un modelo para nuestra santidad del Papa Francisco, porque toma justamente su santidad en estos tiempos el nombre de Francisco en honor, es decir, que los papas van tomando un modelo de personaje, alguien que lo inspire. Justamente él lo menciona en Laudato Si, el Papa Francisco, que lo toma como un modelo que lo inspira para su pastoral, ¿no? Y esto es muy importante porque justamente en estos tiempos de Francisco, nuestro Papa Francisco mira al siglo XII al Francisco de Asís, para poder tener una iglesia justamente renovada en tiempos de dificultad, una iglesia que está en salida, una iglesia que comunica vida, una vida abundante. Somos comunicadores de una vida abundante, este Dios que es un Dios que nos llama al encuentro continuo personal, un Dios sobrenatural que quiere habitar y estar en nuestra naturalidad, un Dios que es divino, que quiere estar en nuestra humanidad, este Dios que quiere vivir justamente estando en nuestras vidas y que quiere que podamos experimentarlo, vivirlo como Francisco, vivir el Evangelio y comunicar la buena noticia de Dios. Por eso yo te invito en este tiempo a que podamos tener esa mirada de poder renovar nuestro encuentro, que podamos justamente comunicar a tantas otras personas de esta buena noticia que nosotros hemos tenido. Y el Papa Francisco también nos dice que era una persona que tenía la simpleza, justamente un hombre simple. ¿Por qué? Porque se había despojado de todo lo material, y que comunicaba la buena noticia de Jesús, y un modelo pastoral que es justamente en salida. Antes de poder finalizar y hacer un repaso, quiero cerrar justamente con la misión universal de los apóstoles, que es un llamado para todos, ¿no? Que está en el cierre, en el final de el evangelista San Mateo. El evangelista San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 16 y hasta el versículo 20, lo repito si lo vas a anotar, si vas a buscar allí tu Biblia, voy a dejar un minutito y vamos a leer Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Dice, voy a tomar un poquito de agua. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo:
Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. San Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. La misión universal de los apóstoles, de los discípulos, es un mandato del Señor a que hagamos a todos sus discípulos, bautizándolos, como dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que justamente Francisco nos deja, ¿no? Que él salía a predicar, él enseñaba lo que había escuchado, enseñaba la buena noticia de Jesús. Es un llamado que vos y yo tenemos que hacer, ser sus discípulos y hacer que otros sean sus discípulos. Es un renovar en este tiempo el compromiso con la evangelización, el compromiso con los que no escucharon la buena nueva de Dios. Seamos justamente, como decía Francisco, comuniquemos vida, y que este bien que nosotros hemos recibido inmediatamente tiende a poder ser ser comunicantes de la buena noticia, comunicar a otros la buena noticia. Y como cierre, síntesis, hemos visto este hombre que muere a los 44 años, que nace en Asís, en una especie de familia bien, que lo llamaban el francés, porque justamente Francesco, que su padre vivía viajando por sus comercios a Francia, que él era un hombre que estaba lleno de la presencia de Dios, que se notaban en él los frutos del Espíritu Santo, se destacaba en él la paz, y él decía continuamente cuando se cruzaba con alguien: la paz del Señor sea contigo. Se destacaba también en él esa alegría, que en el medio de la dificultad, en el medio de estar preso, él lo que hacía, estaba alegre. Y después de estar alegre y salir de un momento de dificultad, cae enfermo. Justamente estando enfermo, decide que se dedica a la oración y se dedica al ayuno, y es allí donde empieza a sentir que Dios lo va llamando. Y teniendo tantos bienes, los vendió y empezó a dejar todo para poder estar en este llamado que Dios le hace para todos. Empieza a vender sus bienes, hasta incluso vendía bienes que eran de su padre, que su padre lo va a buscar justamente y le pide que le dé todo, que venda todo, y él se dedica a hacer lo que había pedido el llamado del Señor, a poder justamente restaurar esa iglesia, y él empieza a trabajar eso y se empieza justamente a quedar prácticamente sin nada material, hasta que tenía una túnica, que tenía unas sandalias, que tenía un cinturón, y se queda sin nada y pidiendo limosna. Este hombre que se fue desligando de todo lo material para poder quedarse con el bien supremo y superior. Se quedó con el mejor y más grande y más bonito bien, que es el Evangelio, que es Jesús. Él decidió quedarse con Jesús. Y así que fue justamente viviendo radicalmente en su vida el Evangelio. Fue viviendo su vida hasta que escuchó eso: yo no tengo ni plata ni oro, en Mateo, y dejó todo y vendió, y vivió justamente en la paz, en la confianza, en la providencia de Jesús. Como nadie, se fue entregando. Que era amigo de todos, que cuidaba justamente de la naturaleza, que cuidaba a los pobres, que se acercaba, que besaba a los que estaban enfermos, que amaba sin medidas, y que se fue justamente dedicando continuamente a la oración, que anunciaba y que predicaba y que hacía que otras personas se vayan acercando, porque muchos lo iban siguiendo por su predicación, por su forma de vida, por su estilo de vida. Que hacía justamente, vivía el Evangelio, y que era justamente una persona de paz, y comunicaba, y era un predicador. Y me gustaría, ahora me acordé que tenía la oración para cerrar, y luego vamos a hacer unos saluditos. Vamos a encomendarnos a Francisco para que interceda por nosotros haciendo esa oración. Espero encontrarla por acá, que la había guardado. Bueno, queríamos hacer la oración, pero hubo un percance técnico
que lo dejamos para la próxima. Vamos a cerrar con una oración. La oración de, si la pueden hacer, es: hazme, Señor, un instrumento de tu paz, ¿no? Con esa oración cerrar es la idea, pero ahora no me la acuerdo de memoria y la dejé por ahí. Pero bueno, vamos a pedirle en este tiempo a Jesús que podamos cerrar con la oración, pidiendo la intercesión de Francisco, que rece por cada uno de nosotros, también en especial por cada uno de los sacerdotes, y que podamos justamente renovar nuestro encuentro cotidiano con Jesús, como nos dice y nos invita su santidad Francisco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por los frutos, por la vida de este hombre Francisco que se ha entregado justamente a tu Evangelio, se ha entregado a tu llamado. Te pedimos humildemente que podamos tener la mirada de Francisco, que podamos ser simples, que podamos tener paz, que podamos guardar en este tiempo tu paz que el mundo está necesitando, que podamos ser instrumentos en este mundo de paz, que podamos tener la alegría, los dones, los frutos del Espíritu Santo, que podamos compartir la buena noticia con otros, que podamos ser comunicadores de vida, que podamos compartir el Evangelio con tantas personas, que podamos ser nosotros mismos esos instrumentos de bendición para tantas almas y tantas personas. Te pedimos todo esto por la intercesión de la Virgen María y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quería compartirles algo que me olvidé, y aparte de la oración, que hace más de 700 años son los custodios de Tierra Santa, y están ahí, tienen la custodia y están los franciscanos. Y yo en una vuelta estaba por pensamientos, me había discutido con una tía y no me hablaba. Y ella me hizo un regalo que es, en Tierra Santa se reza en misa todos los días por las intenciones. Es algo que es pago y ponen tu nombre en cada misa y se reza por vos particularmente durante todos los días de este mundo, se reza, y es un regalo que lo recibí como una gracia que también me sirve para este apostolado, esta misión de poder compartir la vida con otras personas, ¿no? Que se hace allí en Tierra Santa, en la tierra de Jesús, que puedan rezar por vos. Y yo recibí esa gracia sin saberlo, que estaban rezando por mí, y tengo una credencial que te dice que te avalan las obras pías de Tierra Santa, que son custodiadas justamente por los franciscanos que trabajan. Quería compartirte eso. Si podés rezar la oración, vamos a saludar a todos. Muchas gracias porque fueron compartiendo, se fueron cerrando, y a todos los que están, gracias, vamos a saludarlos. ¿Me querés compartir de dónde te fuiste sumando? Hola Alexandra, Sol, Rosana, Antonoli, bendecido día, abrazo para Sol, bendiciones para Alexandra del Rosario, Estela Maris, bendiciones, hola Ale, ¿cómo estás? María Marta, muchas gracias, ahí sí te veo Gloria, hola Ani Gordillo, ¿cómo estás? Buenas, hola Vivi Soto, bendiciones. Otra vez desde San Juan, de todos los puntos de aquí, de Argentina, de San Francisco, decís me encanta, María Marta Pavón, hola Orlando, Rosana, ¿cómo estás? Desde Hudson, provincia de Buenos Aires, hermosa la vida de Francisco, muchas gracias. Hola Melanie González, ¿cómo estás? Me llama Francisco de Asís y los bellos de la comunidad también se llaman San Francisco, qué bueno, muchas gracias Melanie, bendecido. Hola Marce, ¿cómo estás? Bendecido día. Hola Ramona, ¿cómo estás? Miguel Ángel, muchas gracias los que se suman. Renuévame Señor con tu espíritu y envía sacerdotes santos. Bueno, amén. Todas las oraciones. María Marta, gloria a Dios por tu vida, gracias por las enseñanzas, bendiciones, gracias. María Celia, gracias
por estar alegre, muchas gracias. Hola Juana Duarte, bendiciones. Hola hermano, gracias por compartir la vida. Muchas gracias por ustedes también compartir la vida. Muchas gracias porque esto es recíproco, es mutuo, ¿no? Compartimos vida, comparten ustedes de estar. Gracias por hacer el aguante, porque ser también ustedes de bendición para tantas personas, ¿no? Y poder estar y compartir. Miguel Ángel, muy bueno amigo, bendiciones. Gracias Miguel, gracias Vivi Soto. La paz sea contigo, gracias Juana, gracias María Marta, gracias Ale, gracias Cecilia, María Ricardo, gracias por tu tiempo, bueno, muchas gracias. Ani Gordillo, muchas gracias, bendiciones, la paz para cada uno de ustedes. María Marta, muchas gracias, haznos instrumento de tu paz. Esa es la oración que queríamos compartir. Ahora Laura Luque, gracias por sumarte, y Alexandra. Bueno, creo que saludé a todos. Gracias por el tiempo. Espero que sigamos siendo mutuamente de bendición. Gracias por estar del otro lado. También que lo podamos compartir para que este mensaje se extienda y llegue a otros lugares. Muchas gracias. Que seamos instrumento de paz del Señor. Que el Señor nos bendiga y que podamos compartir con otros también nuestras vidas. Hola Javier Rateno, que te subís, muchas gracias por que te subís a esta barca que estamos compartiendo la vida y la vida de San Francisco. Bueno, ha sido un privilegio, un honor como siempre, muchas gracias, realmente cada martes es una alegría poder compartir con cada uno de distintos puntos, poder orar, poder compartir la vida, que ustedes compartan también conmigo las enseñanzas, la vida, y que Dios nos siga llamando justamente a poder ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que podamos ser hombres y mujeres que estemos llenos de la paz, de la alegría del Señor, hombres y mujeres que nos dediquemos a la oración, ¿no? Y que podamos dar tanto fruto, y como esa palabra de San Mateo, que podamos tener esa misión universal de los apóstoles de compartir y llevar a todas las naciones y bautizar a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos, esto ha sido todo, muchas gracias. Gracias por compartir, cuídense y nos vemos el martes que viene. Sigan la programación de Renova, que es bárbara, que es hermosa, que tenemos un montón para compartir en Experiencia Renova, las misas, los rosarios, todo. Miren el viernes también un programón ahí con un encuentro con Jesús, la radio en plataforma virtual. Nos vemos, cuídense y muchas gracias. Chau.